Bienvenido a Neuron Energy Talks, un podcast de estrategia de negocios enfocado en la industria energética. Aquí, líderes de grandes empresas comparten su visión mientras abordan las principales tendencias de una industria innovadora, apasionante, altamente eficiente y sobre todo uno de los grandes motores que transformarán el destino del país. ¡Arrancamos! Este podcast es presentado por Exdata, Laboratorio de Análisis y Visualización de Datos. Juntos podemos desafiar los retos del mundo digital y transformar tus datos en activos de negocio. Bienvenidos a otro episodio más de Neuron Energy Talks. A continuación tendremos una entrevista muy interesante con Malvin Delgado, quien es director internacional de ventas y compromiso con el cliente en Picarro. ¿Qué tal, Malvin? ¿Cómo estás el día de hoy? Hola Antonio, muy bien y muchísimas gracias por esta oportunidad de poder charlar contigo, de poder conversar contigo y gracias a Neuron Business Group por la oportunidad de poder hablar a través de ustedes. Al contrario, Malvin, muy felices de tenerte por aquí. Y pues bueno, vamos a entrar en materia, si así me lo permites. Cuéntanos cuáles son los grandes retos actualmente en lo que es la industria del gas natural y pues un poquito esta parte de transición hacia energías limpias. Claro que sí, y precisamente tu pregunta da justo en el centro de los desafíos que la industria del gas natural posee, no solamente en México, en América Latina, sino en el mundo entero. El gas natural, sin duda, es tradicionalmente un energético preferente. Esto quiere decir, ha estado con nosotros durante años. Lo usas en tu casa, lo usas no solamente para cocinar tus alimentos, lo usas para calentar tu hogar, pero también lo utilizamos para la movilidad, lo utilizamos de forma industrial y lo utilizamos también en, digamos, aplicaciones generales en la industria, pues el gas natural sirve de materia prima para fabricar muchos insumos, entre ellos textiles, plásticos, medicamentos, industria automotriz, petroquímica en general, en fin. El gas natural tradicionalmente ha sido un elemento no solamente energético, sino de materia prima para mover al mundo, porque incluso fertilizantes son fabricados con gas natural. Con eso dicho, hemos estado con él mucho tiempo, es confiable, es abundante, es barato. La infraestructura para producirlo, almacenarlo, transportarlo y distribuirlo es madura y está con nosotros. De manera tal que, si me preguntas, el gas natural es el aliado preferencial para nuestro uso, consumo y para los distintos procesos industriales en los que se involucra. Entonces, con eso dicho, recientemente el gas natural también se ha convertido en el llamado pilar fundamental de la transición energética. Y te explico un poco por qué. La transición energética se fundamenta en el concepto principal de que es una alianza, primero humana. ¿Y por qué digo humana como primer elemento? Lo digo porque, digamos, estamos dejando atrás los combustibles fósiles porque generan emisiones de carbono. Es un gas de efecto invernadero que sin duda genera un calentamiento global. Con eso dicho, la razón es justificada por el hecho de que debemos cuidar nuestro planeta. Entonces, todo combustible que genere gases de efecto invernadero posterior a su combustión o antes de su combustión, debemos dejarlo atrás. En ese sentido, de la parte humana, esto salta un poco a la parte política, porque es un arreglo entre gobiernos del mundo entero y asociaciones que están en pro de esta transición. Y un tercer elemento, y es lo que yo llamo el triángulo que motoriza la transición, es, digamos, una arista económica. ¿Por qué? Porque esto supone una transformación industrial en el mundo entero, así como pasamos de leña a carbón, de carbón a combustibles fósiles. Ahora de combustibles fósiles vamos a pasar a energías limpias. Y estas energías limpias o verdes tradicionalmente se entiende que es la energía solar,
pues es generada por el sol a través de paneles solares que la transforman en electricidad y la distribuyen. Energía eólica, que es generada por el viento, más un generador tradicional, solo que en este caso, en vez de tener un motor de combustión o una turbina, hay una hélice que se mueve con el viento. Y por supuesto la hidroeléctrica e incluso la termal, que han estado allí por años, pero son energías limpias. El problema con las energías limpias es que representan desafíos importantes, representan desafíos tecnológicos, representan desafíos de producción, representan desafíos de intermitencia, representan desafíos de transporte y otros tantos. Incluso dentro de estas, y olvidé mencionarte, está digamos, el hidrógeno, que también está alineado con todos estos desafíos de los que te hablé. Mientras tenemos desafíos de producción, transporte, almacenamiento y distribución con las energías verdes o limpias, el mundo no lo puedes parar. El mundo tiene que seguir rodando, tenemos que seguir calentando el agua en nuestros hogares, tenemos que seguir energizando nuestras estufas. ¿Por qué? Porque tenemos que comer, la industria tiene que seguirse moviendo. Y es allí, conectando con tu pregunta, Antonio, donde el gas natural representa un rol fundamental. ¿Por qué? Porque como te dije, es confiable, es abundante, está allí por años, la distribución, almacenamiento y utilización del gas natural está más que probado, y se convierte entonces en ese energético que, si bien es fósil, ha demostrado que cuando se utiliza correctamente y es quemado adecuadamente, libera muy poca cantidad de gases de efecto invernadero. Entonces, en cuanto las energías verdes están listas, se resuelven los desafíos que ellas mismas representan. El gas natural va a seguir siendo el aliado fundamental para mantener a nuestro planeta en movimiento. Entonces es un poco un contexto general, pero creo que era importante, Antonio, para entender dónde estamos y por qué el gas natural es importante. Ha estado con nosotros, es un aliado y va a seguir estando por muchos años. Interesantes puntos nos acabas de contar, Malvin. Y justamente quiero traer sobre la mesa el punto de algunos críticos y va relacionado con lo que nos acabas de comentar. Es cierto que estas nuevas energías limpias pues traen consigo los desafíos tecnológicos de producción, de costos y una transición hacia estas tecnologías podría a lo mejor ser un stopper en cuanto al costo de oportunidad de los países, es decir, puede matar la productividad, la transición hacia energías eólicas, solares, este tipo de energías por el costo que tiene. Y pues bueno, con esto, ¿a qué voy? Es mejor seguir de momento en el corto plazo con este tipo de energías por combustibles fósiles, el seguir generando este tipo de energía porque, bueno, a ciertos países todavía les costaría mucho. ¿Es cierto este punto que nos están contando? ¿Qué de cierto tiene o qué vueltas les podemos dar? A ver, sin duda debemos entender que estamos en una transición. No podemos pasar de un estado a otro. Y de nuevo, si vemos la historia, no hubo una transición rápida de una fuente energética a otra nunca, ¿no? De hecho, si vemos el advenimiento del carbón en el siglo pasado, antes pasado ya, perdón, siglo XIX, luego los combustibles fósiles finales del siglo XIX al siglo XX, fue un proceso gradual. No es secreto para nadie que hay países que todavía utilizan carbón como fuente energética. Eso quiere decir que la transición continúa del carbón a las energías fósiles, pero siempre ha habido una motivación para hacer un cambio. Sin duda, a ver, no podías alimentar con carbón un avión. A ver, no es práctico, me explico. Quizás podías alimentar con carbón un barco, o un generador eléctrico o una locomotora, pero digamos, la modernización de nuestra sociedad forzó o llevó a que el carbón, a los fósiles, fuese, digamos, una transición natural, pues era más barato los combustibles fósiles, eran más abundantes, eran más fáciles de transportar, más fáciles de almacenar. Entonces el driver fue mejorar, hacer más fácil y hacer más barato el proceso y también utilizar aplicaciones nuevas.
Luego de los combustibles fósiles a las energías limpias, el móvil es eminentemente ambiental. Entonces pasa un poco por trabajar con la cultura, trabajar con el entendimiento, trabajar con la necesidad y trabajar con los costos. ¿Por qué? Porque pasar de las fósiles a las energías limpias no es más barato. Además de que todavía tenemos que resolver una serie de problemas. A ver, la energía solar tiene intermitencia, durante la noche no hay. Y obviamente no todos los países son irradiados solarmente lo suficiente como para decir, ahí está, esa es la solución. Lo mismo pasa con la energía eólica. No todos los países están ubicados en lugares donde el viento es abundante para poderla generar. Entonces, cuando no hay viento, no hay. Entonces, hay un tema de intermitencia allí que alguien pudiera decir, no, lo resuelves con baterías. Las baterías, sin duda, son una solución para cuando la intermitencia se presenta, pero luego los costos de la batería y qué vas a hacer con ellas cuando la vida útil termine es otro tema que es contradictorio. A ver, el hidrógeno es una gran solución, por un lado. Sin embargo, debemos entender que la fuente para generar el hidrógeno demanda una gran cantidad de energía eléctrica para hacerlo limpio, que es la electrólisis. Además, las aplicaciones de hidrógeno, almacenamiento y aplicaciones de hidrógeno son diferentes. No es que, ¿sabes qué? Le quito la línea de gas natural a mi estufa y le conecto una de hidrógeno, la enciendo y ya puedo hacer mis hotcakes. No, no es tan así. La característica energética del hidrógeno es distinta a la del gas natural. Para almacenarlo, el volumen que ocupa para ser almacenado es diferente. O sea, tenemos una serie de cosas con las que debemos trabajar. Entonces, ¿qué pasa? A un país que no sea rico en energía solar, rico en viento o rico en recursos para resolver los otros desafíos, no le podemos imponer una agenda de cambio de la noche a la mañana, más sí gradual, hasta que las aplicaciones que representan los desafíos que yo llamo de las energías verdes se resuelva. En ese proceso todo debemos ir transicionando. Y es allí donde, quizás conectando con la pregunta anterior, el gas natural, que es de los fósiles, el energético que genera la menor cantidad de gases de efecto invernadero cuando quemado correctamente, pudiera ser esa palanca temporal para atender a los requerimientos de reducción de emisiones internacionales y al mismo tiempo esperar a que las energías limpias se vuelvan más baratas por un lado y por otro lado los desafíos de producción, almacenamiento, transporte y utilización per se de las energías limpias se resuelvan. Entonces, no creo que haya forma de que la transformación se detenga. Creo que estamos en paso firme a ello y cuando te hablé al principio del triángulo motor de la transición energética entre gente, acuerdo político y economía, existe allí, el de la gente es fundamental, pues es un acuerdo global el hecho de que debemos reducir nuestras emisiones para cuidar el planeta, que es el único, es el único que tenemos, es nuestro hogar. Entonces, hacia allá vamos y antes de parar, yo creo que hay que buscar soluciones para esa transición. Y sin duda gas natural es para mí esa solución de transición mientras los desafíos se resuelven. Qué interesante, Malvin. Justo me quedo mucho con esta parte que dijiste, que, bueno, si lo vemos como en una línea del tiempo, tenemos de este lado el objetivo, pues, de ir hacia una transición total de energías renovables, ahorita en donde estamos parados, y pues, bueno, justo lo que nos va a apoyar en este camino, en lo que llegamos hasta acá, pues va a ser el gas natural. Pero cuéntanos, Malvin, ¿cuáles son los beneficios, o más bien, em, ¿cómo es esto que nos comentas acerca de los beneficios del gas natural quemándolo bien? Es decir, ¿a qué nos referimos? Cuéntanos un poquito más acerca del gas natural per se. Claro, Antonio. Fíjate que he insistido en cada una de las intervenciones el quemarlo correctamente. ¿Por qué? Porque el gas natural tiene una serie de ventajas importantes. Como te dije, es abundante, es fácil de producir, porque simple y llanamente lo sacas de la tierra donde está guardado y lo diriges hacia un área de acondicionamiento. Si tiene algún contaminante, lo quitas, pero por lo general no tiene, y lo envías por una línea de transmisión hasta donde lo vas a usar, que sea o en una petroquímica o
perdón, o en una petroquímica o en un área industrial o en tu casa. Entonces, como que no hay mucho chiste detrás, o sea, es fácil de usar. Tenemos confianza en la manipulación del gas natural de manera tal que, sin duda, es ese pilar de esta transición energética. Cuando tú quemas el gas natural, y te lo voy a poner como ejemplo, imagínate, estás en tu casa y decides que vas a hornear un pastel. Nunca tú has dicho, oye, voy a dejar de hornear el pastel porque me estoy contaminando. No, no sucede. ¿Por qué? Porque, insisto, el gas natural, cuando quemado, su liberación de CO2 o de cualquier otro elemento que constituye o que configure un gas de efecto invernadero es muy mínima, y no entra dentro del rango perjudicial para el ser humano y para la naturaleza. Sin embargo, y es muy importante prestar atención a esto, antes de ser quemado, antes del proceso de combustión, el gas natural está formado por una serie de gases. De hecho, el gas natural son varios gases. El gas que mayoritariamente lo compone se llama metano. Y el metano, si no es quemado, si no se quema y se libera a la atmósfera, entonces, escucha bien el dato que te voy a dar. Es 80 veces más poderoso como gas de efecto invernadero que el CO2 o dióxido de carbono. Entonces, aguas, cuidado, esto levanta una alarma, una alerta, y esa alerta es de que el gas natural, sin duda, es el combustible de la transición, pero nuestros procesos industriales actuales o de manejo del gas natural deben ser muy cuidadosos de que no haya una emisión fugitiva, que son aquellas fugas o emisiones que existen, pero no sabemos que están allí, que esté liberando gas natural al ambiente. Porque si liberamos gas natural al ambiente antes del proceso de combustión, entonces ahí estamos agravando el problema y se vuelve un gas de efecto invernadero súper poderoso en comparación con el CO2 que es liberado en el proceso de combustión de otros combustibles fósiles. Qué interesante, Malvin, justo este tema que nos estás compartiendo acerca del gas natural. Y pues bueno, cuéntanos un poco también cómo nos podemos apalancar o apoyar de las herramientas tecnológicas justamente para llevar este control para pues la gestión del mismo gas. Por supuesto, y gracias por la pregunta porque creo que es súper pertinente. Ok, si tenemos entonces un problema antes de quemar el gas correctamente, ¿cómo lo resolvemos? Y lo has dicho exactamente en tu pregunta. El uso de la tecnología nos ayuda a resolver este problema, a administrar este problema, a parar a triunfar ante este potencial desafío. Y te lo explico muy rápidamente. Am, las emisiones fugitivas, a ver, voy a tratar de marcar correctamente lo que es una emisión fugitiva. Todo sistema industrial tiene un diseño. En ese diseño, él está hecho de forma ideal para trabajar correctamente. Los sistemas de producción, transporte, almacenamiento y distribución final del gas natural tienen un diseño específico que en teoría deberían contar con una hermeticidad que resuelve este problema de fondo. Pero desde el diseño a la implementación siempre hay desviaciones. También un sistema por antigüedad, por corrosión, por problemas mecánicos del terreno donde está o por la interacción humana, también es susceptible de fallas. Esto quiere decir, pueden crearse fisuras, pueden crearse, digamos, rupturas en el sistema. Pueden haber válvulas o conexiones que con el tiempo dejan de ser herméticas, pierden su hermeticidad y es allí donde se generan fugas que son distintas al diseño y no necesariamente sabes dónde están. Por tanto, esas son las llamadas emisiones fugitivas. ¿Y cómo podemos entonces resolver un tema de una emisión fugitiva? Pues tenemos que identificarla. Una vez que tú la identificas, tienes que cuantificarla.
Y una vez que tú la cuantificas, sabes la magnitud del problema, solo entonces puedes crear un plan para mitigarla, reducirla o eliminarla. Tradicionalmente, digamos, tú puedes saber que en tu casa hay una fuga de gas natural porque hueles un marcador de olor que se le pone al gas natural. Pero antes de que sea residencial, el gas natural va por ductos de transportes que lo llevan de un estado a otro, de un país a otro, y allí no tiene marcador de olor, o sea, no lo puedes oler. Entonces, es allí donde la tecnología te ayuda. Hay 4 tipos de tecnologías que te pueden ayudar y las resumo para que sea fácil de entender. Lo voy a hacer en un lenguaje muy sencillo. Puedes ir desde lo más alto a lo más bajo y literal. ¿Por qué? Porque con un satélite tú puedes identificar donde hay una nube de gas natural. Pero eso es, identificas la nube. Si preguntas, ¿y cuál es la tubería o cuál es la válvula que está generando esa nube de gas natural? No vas a poderlo saber. Eso es lo primero. Lo segundo, tú puedes utilizar aviones, puedes utilizar drones, si la aeronáutica civil del país te lo permite, y puedes ir a sobrevolar un área. Ya puedes saber el área más específica, puedes acotar un área, pero no vas a saber dónde exactamente está el dispositivo o el activo de tu sistema que está generando esa fuga. Pudieras llegar a decir, oye, pero hay una pistola láser o hay una cámara láser que me permite llegar sobre una válvula, tomarle una foto, apuntar hacia ella y puedo ver el flujo y contabilizarlo. Y si tienes 1000 válvulas o 1000 tuberías que fugan, es poco práctico. Y es allí donde la tecnología intermedia que se llama Advanced Mobile Leak Detection, que es un sistema móvil de detección de fugas avanzada, resulta ser la solución más costo efectiva para poder hacer la cobertura total de un sistema, por ejemplo, una gran red de distribución en ciudades grandes como Ciudad de México, Bogotá, San Paulo, o ciudades más grandes como Los Ángeles, Nueva York, te pueden servir. Hay muchas empresas, entre ellas Picarro, la empresa para la que trabajo, que manufacturan, diseñan este tipo de soluciones. Pero es una parte, Antonio, de la solución. La tecnología de detección efectiva, pero ok, la detecté, quizás pude contabilizarla, pero ¿cómo administro toda mi red? Y es allí donde la tecnología sigue siendo un aliado. Algunas de estas soluciones, los datos que generan o que capturan, son enviados a sistemas expertos y de inteligencia artificial alojados en la nube que permiten tomar estos datos y construir modelos dinámicos que te permiten identificar con una certidumbre superior al 95%, no solamente todas las incidencias de emisiones fugitivas que hay, por ejemplo, en una ciudad grande como Ciudad de México, sino que además te permite caracterizar el riesgo asociado de cada una de estas emisiones. ¿Por qué? Porque no es igual una fuga pequeña, que no revista problema, una fuga importante que pueda causar una explosión. Entonces, además de caracterizar ese riesgo, Antonio, te permiten hacer una cuantificación global, de manera que generes una línea base de emisiones y digas qué hay que hacer de aquí al 2030 o al 2050 para llegar a un esquema de meta de emisiones netas cero, que va a decir que tu sistema es hermético y te permite operarlo no solamente con seguridad, sino de una forma, como se llama, amistosa con el medio ambiente. Entonces, eso es la mezcla de tecnología para resolver un problema práctico. Interesante, Malvin. Y justamente nos podrías dar a lo mejor un caso práctico en el cual, pues justo todo este ecosistema que están brindando en cuanto a la medición para el gas natural nos puede ayudar o les puede ayudar a las empresas a llegar justamente a estos objetivos. Claro que sí. Pudiera darte muchos datos específicos de América Latina, pero te confieso que son negociaciones que están caminando ahorita y no estoy como que autorizado a revelarte Ok, detalles. Pero hay compañías que ya la usan desde hace años en todo el mundo que sí te puedo revelar detalles. Te voy a dar 2 ejemplos muy prácticos. Hay una compañía en el norte de California, en el área de la bahía de San Francisco, que se llama Pacific Gas and Electric. Fue uno de los primeros que adoptaron estas tecnologías. Hay una región o una pequeña ciudad que se llama San Bruno, puedes ir a internet e investigar acerca del accidente de San Bruno, donde había unas personas que estaban
un fin de semana haciendo su asado. Y hubo una gran explosión que acabó con varias vidas, varias casas, etcétera. Resulta ser que había una emisión fugitiva de nivel importante en una tubería principal de acero que lleva el gas de un área de la ciudad a otra. Y este gas se fue por los jardines, por las tuberías y llegó, hizo contacto con la gente que estaba haciendo su asado y hubo una catástrofe, ¿no? Esto prendió las alarmas, eso hace más de una década. Y esta compañía responsable por este sistema de transmisión y distribución de gas tuvo que tomar acciones y dijo, ¿cómo lo resuelvo a nivel de toda mi red? Tengo que hacer mi red sea segura. Fíjate que la preocupación ambiental no fue tanta en este punto, pero fue lo que inició. Hoy día, esta compañía, Pacific Gas and Electric, es pionera a nivel mundial en el monitoreo de toda su red de 70,000 kilómetros con este tipo de tecnología. Se la tienen en control y tienen una meta de 2030 para llegar a un balance cero en sus emisiones o una emisión neta cero. Otro ejemplo muy interesante es la compañía de gas de Italia, Italgas se llama. Italgas también tiene cerca de 70,000 a 80,000 kilómetros de red desde el norte, donde hay montañas, hasta el sur, donde hay ciudades bajas costeras, o hay ciudades que no tienen carreteras, no tienen vías, como Venecia, que lo que tienen son canales fluviales. La diversidad de la geografía o de la topología y de las características de la red de Italgas ameritaba, sobre todo porque en Europa la presión ambiental es muy férrea. Allá, debido a lo costoso que es el gas natural y los energéticos en general, ellos no pueden mandar gas al aire. Uno, porque contaminan, y dos, porque los multan y les dicen, ¿sabes qué? Si mandas el gas al aire, tienes que pagar, porque ese gas que están mandando al aire lo necesita una persona, lo necesita una fábrica. Y ellos utilizaron esta tecnología de Advanced Mobile Leak Detection o detección avanzada móvil de fugas, conectado con la tecnología en la nube que hace esta agregación de datos para generar el modelo dinámico de dónde se debe atender la emisión fugitiva, para completar anualmente una supervisión entera de su red, para identificar no solamente dónde están las emisiones fugitivas, las cuantifican y diariamente generan plan para ir a atacar desde la de mayor riesgo, mayor volumen, para mantener en control las emisiones en todo su sistema. Incluso en Venecia es muy cómico porque hay un botecito que va por los canales fluviales detectando las emisiones que se generan a partir de las tuberías acuáticas que tienen allí. Entonces son dos casos interesantes, pero hay más de 50 compañías en el mundo, líderes mundial en este tema, que están ya utilizando estas tecnologías, Antonio. Qué interesante, Malvin. Y justamente regresando a este punto que nos comentabas de que si tenemos la fuga del metano, que puede ser 80% más dañino que el carbono, eh, cuéntanos justo este impacto para llegar a la meta de carbono cero, es decir, ¿cómo realmente llegamos a ese carbono cero después de la quema de gas natural? Bien, la neutralidad de carbono es eso, ¿no? Es llegar a un punto donde la cantidad equivalente de CO2 que liberamos a la atmósfera sea compensada con acciones de disminución o absorción. Por eso se llama balance cero o net cero. Compensación cero también podría traducirse. Entonces, aquí hay dos acciones. La primera acción, sin duda, es disminuir la cantidad de carbono que mandamos a la atmósfera. Si la llegamos a hacer cero, es lo ideal. Y por otro lado es generar acciones que puedan compensar al menos la que estamos generando ahorita. Entonces, la carrera va en dos direcciones, vamos a decirlo así, o las acciones tienen dos naturalezas. Por un lado, de forma ideal, las empresas están hoy día con una conciencia ambientalista mayor y están identificando todas las áreas de oportunidad que en su proceso existen para reducir la cantidad de emisiones, como por ejemplo, si tienes un horno de fundición de acero y utilizas gas natural,
vas a tratar de que la chimenea puedas tener un sistema de absorción de CO2 para que ese CO2 no vaya directo a la atmósfera. O si para alimentar de electricidad tu edificio administrativo, tu área operativa, ya utilizabas un generador con combustible fósil, con carbón, diésel o cualquier otra cosa, lo estás cambiando a un generador a gas natural o estás utilizando paneles solares para poder generar la electricidad que tu proceso demanda. Y así están tomándose varias acciones que te permiten entonces identificar, cuantificar y solo entonces generar un plan que te permita saber cuánta energía consumes, cuánto CO2 liberas o carbono liberas y dónde vas a llegar a un punto donde la suma algebraica entre los dos o la diferencia entre los dos te da cero. Es por eso que para algunos procesos es allí donde tienes que trabajar, pero cuando tu negocio es una red de distribución de gas natural, por ejemplo, la mayor acción que puedes tomar es garantizar la hermeticidad de tu red a través de la identificación, cuantificación y acciones correctivas que permitan lograr esa hermeticidad que te lleve a net cero. Qué interesante este punto que nos acabas de compartir, Malvin. Y entrando al tema, pues justamente que estamos viviendo aquí en México del nearshoring, ¿cuál es tu lectura acerca de esto? Es decir, cómo la industria que está llegando a México le puede Claro, beneficiar justamente este tipo de tecnología. claro, fíjate que uh, quizás esto no sé si lo has escuchado, pero el nearshoring en México no es nuevo, ¿ok? México siempre ha sido, digamos, un destino natural de las empresas que sobre todo en Estados Unidos existen para poder aprovechar las ventajas comparativas que México ofrece versus fabricar en Estados Unidos. Obviamente, además de nearshoring, hay farshoring o esta actividad lejos, como por ejemplo empresas americanas que fabricaban en China o en Asia o en India. Hacerlo en México está mucho más cerca y al hacerlo cerca te permite básicamente tener un mejor control, los costos de transporte son menores. Además, México es rico en recursos naturales. México tiene un costo de labor relativamente más bajo que en Estados Unidos y además de eso, te permite algunas regulaciones poder aprovechar, digamos, las ventajas de tener otras compañías que puedan estar también actuando en la región. De manera tal que, dado esta geoglobalidad que tenemos hoy día en un ambiente post pandemia que demostró que tener las cosas lejos por temas logísticos no necesariamente es positivo. El nearshoring en México cobra valor. Estamos viendo como estas maquilas tradicionales que habían en el norte del país, ahora no solamente son estas, sino que hay compañías que están tomando ventaja de estas ventajas o están aprovechando estas ventajas comparativas que México ofrece, y es que este movimiento nearshoring está tomando. Pero definitivamente tenemos que entender que este nearshoring acontece en un contexto, digamos, energético global que nos está llevando a ser conscientes con el ambiente. Con eso dicho, cada una de estas compañías o cada uno de estos elementos industriales que se van a estar estableciendo en México, ya lo van a hacer pensando en esta transición energética de la que hemos hablado. Y pues todas estas compañías demandan energía, van a demandar mayor energía de la que hoy día tenemos y tenemos que generarla. Entonces, conectando un poco con la segunda pregunta que me hiciste, o la tercera, ¿y vamos a detener este desarrollo porque la energía tiene desafíos que tenemos que resolver? Pues de ninguna manera. Mientras resolvemos los desafíos de esta matriz energética de la que hablamos al principio, tenemos que utilizar lo que está disponible, pero con la conciencia energética. Entonces, gas natural, mientras sol y viento nos permiten, o hidrógeno más eventualmente nos permite cubrir esa matriz energética, usamos la más abundante, la más barata, la que está disponible y probada, que es gas natural, pero al mismo tiempo con la conciencia de reducción de las emisiones de la que antes hablé. Entonces, un concierto interesante. Nearshoring es un hecho.
Vamos todos allá. México tiene ventajas importantes geoestratégicas, diría yo, pero hay que generar la energía que el nearshoring va a demandar. Y para eso tenemos que entender el concierto de matriz energética que esta transición demanda y vamos desde la utilización de lo más abundante y barato para ir a lo que no genera nada de emisiones mientras resolvemos los desafíos que presenta. Qué interesante, Malvin. Y justamente entrando en este punto de demanda de energía, justo cómo el gas natural nos puede ayudar a hacerle frente a la demanda de energía que está por venir y que incluso estamos viviendo y que ya vivimos en el 2022 y que estamos por vivir en los próximos años. Claro, fíjate lo siguiente, el nearshoring tiende a establecerse en su mayoría en el norte de México. De hecho, el estado de Nuevo León está haciendo esfuerzos enormes por llevarse la mayor tajada de esta ola nearshoring. Pero no hay duda de que hay muchos estados entre el centro y el norte de México que ya tienen ensambladoras de autos, que tienen fábricas textiles. Obviamente en el norte hay una gran cantidad de maquilas. Tesla se está estableciendo en el norte. Tenemos varias fábricas de Siemens, de General Electric, que ya están en el norte de México. Y pues nada, esto solamente va a incrementar la demanda energética. Como te dije, es una, digamos, es un trabajo de transición a tres niveles. Lo primero es, sin duda, el gas natural es la opción obvia. ¿Por qué? Por lo que antes hemos conversado, ¿no? Es confiable, está allí desde hace tiempo, es barato y es muy abundante, sobre todo en el norte de México, no solo en yacimientos mexicanos, sino debemos entender que Texas es el gran vecino del norte, del noreste de México. Es el gran vecino del noreste de México. Texas por sí solo, el estado de Texas, es uno de los mayores productores de gas natural del planeta, a ese nivel, ¿ok? Entonces, tenemos suficiente gas natural en esta zona para poder atender a las demandas energéticas que el nearshoring está demandando y va a seguir demandando. Con eso dicho, los ductos para transporte entre Estados Unidos y México ya existen, los ductos para transporte y los yacimientos del lado mexicano existen, y salvando algunas situaciones propias de nuestra América Latina que tienen que ver más con seguridad y de infraestructura, yo diría que desde el punto de vista de disponibilidad del recurso energético, almacenamiento y transporte del mismo, estamos cubiertos para hacerle frente a esta demanda energética que está llegando. Excelente, Malvin. Y pues bueno, un poquito para ir cerrando, cuéntanos acerca de tu perspectiva en cuanto al gas natural, pues ya sea en México, Latinoamérica, en el área que abarcas, pues bien para este 2023. Bien, sin duda, entendiendo los desafíos ambientales, entendiendo los desafíos globales de demandas de reducción de emisiones, yo creo que el negocio del gas natural va a ser uno de los más prometedores, no solo para 2023, sino para la siguiente década o quizás hasta 2 décadas. Alguien pudiera decir, no, en 10 años ya no usamos gas natural. Pregúntale a los países que todavía usan carbón. Entonces, solo para entenderlo en una perspectiva, yo creo que tenemos gas natural para los siguientes 30 o 40 años, sin duda, pero para el 2023, en una época post pandemia, en un entorno, sobre todo si miras México, de auge industrial por el tema del nearshoring, la demanda energética va a ser completa. Y mientras los desafíos que las energías limpias representan se resuelven, yo creo que el gas natural va a ser el energético por excelencia en la transición, que sin duda en el largo plazo, como todos los combustibles, va a tender a que su utilización disminuya, mientras los costos de utilización y todos los desafíos de las energías limpias se resuelven. Pues yo creo que sin duda, y siendo concreto, 2023 va a ser un año donde la demanda del gas natural va a ir en aumento, al tiempo de las acciones para cuidar el ambiente
digamos, acompañen las regulaciones que el país vaya a colocar o que nuestros países latinoamericanos vayan a colocar, se establecen, se afianza y pueden ser utilizadas, el gas natural va a seguir siendo el energético por excelencia de la transición energética. Muchísimas gracias, estimado Malvin. Y pues aprovecho para un mensaje para todo el auditorio de acercarse con Malvin, con el equipo de Picarro. Y pues bueno, Malvin, no sé si de tu parte quisieras dar alguna conclusión, alguna reflexión o algún comentario final. Claro que sí, Antonio. Pues en principio agradecerte a ti y a Neuron Business Group por la oportunidad de poder prestarme esta plataforma para poder conversar con ustedes y compartir cómo vemos, no solamente en lo personal, sino desde Picarro, este proceso de transición. Creemos realmente que el gas natural se constituye en uno de los pilares fundamentales de esta transición energética, mientras resolvemos los desafíos que las energías limpias ya presentan y que se están trabajando. Creemos que va a haber un gran auge industrial en el cual nuestros países latinoamericanos y principalmente México, por su gran vecino del norte, van a experimentar, y debemos estar listos desde el punto de vista energético. Debemos tener la conciencia energética. Creo que las regulaciones van a ir creciendo un poco y como tal la industria, no solo el gas natural, sino la industria en general, debe ir atendiendo y estar muy conscientes de que debe estar preparados para ello, y que en todo este concierto de transición y de auge y de crecimiento debemos entender que tecnología e industria tienen ya un matrimonio tradicional, pero que ahora se va a afianzar, que soluciones como las que la empresa Picarro ofrece son fundamentales en el tema de identificación, cuantificación y reducción de emisiones, que se alinean con las necesidades y los planes globales para tener, digamos, un planeta que nos permita vivir con tranquilidad y paz por los siguientes años. Entonces, pues nada, creo que desde el punto de vista industrial, sobre todo los profesionales de la energía que hemos estado por varias décadas en este negocio, entendemos que debemos ir hacia allá, entendemos que debemos abrazar la tecnología, abrazar el cambio y alinear a la industria con estos cambios que están llegando. Pues, Malvin, muchísimas gracias por esta gran cátedra que nos acabas de dar acerca del gas natural, de las oportunidades que hay y pues bueno, de un panorama pues muy amplio. Y pues, Malvin, muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy. Igualmente agradecer a todo el auditorio por escucharnos en este gran episodio. Muchísimas gracias, Antonio, a ti, a Neuron Business. Estamos a sus órdenes. Gracias por acompañarnos a un episodio más de Neuron Business Talks. Sigue la conversación en vivo en nuestros foros de negocios del sector automotriz, minero, energético, tecnología y petróleo. También te invitamos a seguirnos en nuestra página neuronbusinessgroup.com, nuestras redes sociales y suscríbete a nuestro newsletter, donde recibirás información de primera mano sobre nuestras entrevistas y eventos exclusivos de la comunidad de Neuron Business Media.